saludar y decir que nos honra con su presencia el último de los rectores, el eterno rector, don Juan Fernández, que está aquí sentado. Momentos difíciles para la universidad, que usted nos enseñó a validar. También a Lisette Alonso de la Perla del Gran Precio. Mucho trabajo bueno que se hace ahí. Tengo también por ahí a Michelle Estrada de Casa Pueblo, otra gente valiosa. Al siempre periodista y profesor Luis Fernando Pericos, fundador de Diálogo, Puerto Rico Te Quiero y montones de proyectos más. Y pues esta es su segunda llamada. Y antes de la tercera, saludo a los amigos Jessica Delgado y Silverio Pérez. Gracias por estar aquí. No la veo ahora, pero el Congreso quiere agradecer profundamente a Linda Hernández y a Zoila Levis como parte de la Junta de Directores de Bellas Artes de Cagua por todo ese trabajo inmenso que han hecho para que esto se dé. También como se está dando, excepto por los huevos que Graciela pone, pero como este es el país de los amiguismos, pues yo a las amigas las presento 2 veces. Así es que aquí vamos a comenzar con la segunda parte de este congreso que empezó de manera, como dije, contundente y espectacular con la conferencia magistral de William Ospina. Decíamos que la propuesta central del Congreso Internacional de Escritores en Caguas ha sido desde su primera edición poner en diálogo la literatura puertorriqueña con las grandes voces como la de William, de la literatura internacional. Mirar y debatir sobre el mundo desde Puerto Rico y a la vez dar voz a Puerto Rico en el mundo. Por eso nada más natural que tras la mirada global nos hizo sentir parte de la tribu global de William Ospina. Tome ahora la palabra la escritora y periodista puertorriqueña Ana Teresa Toro, una de las voces más pujantes de nuestra nueva literatura, autora de libros de poesía como Flora Animal, novelas como Cartas al Agua o ensayos como Palabras para un flamboyán o Un cuerpo propio, cuando hizo la historia de los 40 años de Taller Salud. Su conferencia lleva por título Palabras para el futuro. Con ustedes, Ana Teresa Toro, la mamá de Nicanor. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Graciela, y muchas gracias al Congreso Internacional de Escritores de Caguas por esta invitación que me honra. Siempre que podemos tomar la palabra en un espacio así es un inmenso privilegio que agradezco. Quiero también agradecer a sus organizadores, Elena San Pedro, José Manuel Fajardo, que han tenido la generosidad de brindar este espacio abierto, que hoy me siento honradísima de poder compartir con ustedes. Bien, esta ponencia se titula, como les cuenta Graciela, Palabras para el futuro, y quisiera comenzar dedicándola a mi mamá, Ana Milagros, a quien se le empiezan a escapar las palabras y las memorias, pero todos los días intenta aferrarse a las más hermosas. Y quisiera compartir con ustedes 3 epígrafes para que sirvan de faro a esta experiencia que vamos a tener, en las que le voy a pedir lo más preciado que tenemos hoy, que es su atención. Y espero que estemos conectados y vivamos una experiencia humana en esta mañana. Dice uno de ellos: nunca las palabras engañan más que cuando se transforman en lugares comunes,
cuando a fuerza de repeticiones se convierten en un envase en el que cabe todo y cualquier cosa, una manera de decir nada para que cada quien escuche lo que quiera. Martín Caparrós en su columna Las palabras tampoco. El segundo dice, porque todo lo que pasó se ha ido, porque todo lo que queda es mucho. Leila Guerriero en su libro Teoría de la Gravedad. Y por último, porque ya lo he tomado como un buen augurio, me encanta citar a Fito Páez cada vez que pueda, dice, las palabras son traiciones de alto vuelo. Fito Páez en su canción Las palabras. Dice así, estoy mareada. Todos los días, a cualquier hora del día, puede entrar por cualquier vía un mensaje nuevo, una frase, una noticia, un dato, una solicitud de alguna cosa, una factura, un resultado médico, un mensaje de alguna amiga para darte una buena o mala noticia o una petición más del chat de padres de la escuela del niño acerca de las meriendas para el día de juegos. No voy a llevar los sándwiches de mezcla, quiero ir al supermercado, comprar una caja de alguna cosa llena de preservativos, pero que diga que no tiene gluten, para lucir como una madre que se preocupa y cumplir. No alcanzo a responder todos los mensajes y cada día se van acumulando en la nueva versión de la lista de cosas por hacer que armo cada mañana con la esperanza de tacharlas todas, pero con la certeza de que a las 3 de la tarde ya habré comenzado a mover algunas a la lista del próximo día. Estoy mareada, escucho una nota de voz, sigo el hilo a mi audiolibro e intento terminar de escuchar mientras friego los trastes esa conversación tan animada que tenían en aquel podcast acerca de los astronautas de Artemis. Pensar en esas 4 personas dándole la vuelta a la luna me ancla más que estar aquí en tierra firme, o al menos en tierra tan firme como puede serlo en una isla donde la bendición y el asedio, que son el agua y el horizonte, pocas veces permite la sensación de pisar firmemente y de verdad plantarse en algún lugar. Estoy mareada, quiero pensar en el futuro, buscar palabras para el futuro, porque el presente me agobia con tanto ruido, con tanta información y tantas palabras sobre palabras que debo responder con más palabras que luego serán respondidas inmediatamente y exigirán una nueva respuesta y reacción y mandaré emojis y stickers y GIFs y todo lo que encuentre para cortarme el ejercicio de articular un pensamiento con más palabras, porque estoy mareada y lo que antes me parecía placentero, responder un mensaje, contestar un correo, coordinar un encuentro, ahora me parece una operación naval que requiere de mí una cantidad de palabras que no tengo por dentro, porque creo que no es posible producir, generar, unir tantas palabras para hacer frases y párrafos e ideas completas como los tiempos de esta centrífuga verbal que habitamos requieren. Es verdad que nos habitan multitudes y nos atraviesan todas las voces de quienes cargamos su memoria en nuestros genes. Pero en esta Babel contemporánea, en la que no hace falta hablar idiomas distintos para no entendernos, convendría que alguien pegue un grito y nos mande a callar. Al menos un instante, para que se entienda algo en esta vorágine. Aunque a decir verdad, no sé. Hay gente gritando todo el tiempo con la voz aguda del dolor, suplicando comida y vivir un día más en medio de la guerra, y el mensaje sí se escucha, pero se pierde entre las noticias locales, las vacaciones del compañero de colegio con quien no hablas hace más de 20 años, y el video del gato sentado escribiendo frente a un teclado que me gusta tanto y suelo enviarle a la gente cuando me preguntan si estoy trabajando. La admisión es vergonzosa, pero prefiero asumir aquí unas cuantas vergüenzas que negar que al igual que la mayoría, estoy metida en esta centrífuga insoportable. Primero hay que reconocer la prisión para luego intentar hablar de libertad. Pero no lleguemos aún a esa palabra inmensa y tan manoseada, libertad. Por ahora vayamos a una más sencilla. Paremos todos, detengamos el mareo, intentemos habitar la palabra silencio. No como vacío, sino como preludio al grito que sí necesitamos escuchar. Porque para que las palabras hagan lo que tienen que hacer, para que, como dice la escritora estadounidense de ciencia ficción Ursula K. Le Guin, las palabras sean eventos y hagan que pasen cosas, deben sobre todo poder abrirse paso en estos tiempos ruidosos. Si se las va a llevar el viento, que sea con la intención de que lleguen a alguna parte.
Es una obviedad, sí, pero de esas que habría que repetir hasta que vuelvan a hacerlo. En esta centrífuga verbal se suelen invocar palabras para que digan cada vez menos, para que contengan cada vez menos significados. Y las palabras, para que alcancen su significado vital, precisan del silencio para ocupar el espacio de verdad, el que les corresponde cuando son dichas, cuando son escritas, cuando rompen el espacio al ser pronunciadas o leídas e instalan en el ser humano un ángulo inexplorado del pensamiento. Pero en esta centrífuga, que es el tiempo presente, nadie se calla, nadie para de textear. Aquí las palabras no se eligen, más bien saltan y caen y rebotan y no logran llenar ese vacío común, esa necesidad de armarnos una historia, de aproximarnos un poco solamente a una verdad más o menos manejable que nos permita imaginar un futuro común. Es otra obviedad, pero para que armemos un futuro común, primero habría que cultivar el sentido común. Y para ello tendríamos que intentar volver a hacer algo que cada vez se hace menos. Nombrar con precisión y claridad lo que sentimos. Dotar a nuestra experiencia humana de las palabras justas para explicarnos, entendernos y de paso podernos pensar más allá del yo. Si podemos identificar qué sentimos, podemos reencontrar sentimientos comunes que nos conecten el uno al otro. Porque si solo sentimos rabia o buscamos las palabras para nombrar nuestros sentimientos fuera de nosotros, si prácticamente subcontratamos a influencers o a figuras públicas de cualquier especie para que nos digan qué sentir, no sabremos cómo responder a lo que la vida nos pone de frente y mucho menos hacerlo desde una noción colectiva. Si no entendemos la diferencia entre el miedo y la ansiedad, entre la rabia y la frustración, entre el hambre y las ganas de comer, no daremos jamás con soluciones precisas. Lo dialogo por WhatsApp con mi amiga, la admirada periodista brasileña Carol Pires. A veces tardamos semanas en respondernos, pero este tema nos pareció urgente a ambas. Me dice, la gente que no sabe identificar lo que siente vive en un mundo personal en constante guerra, con la familia, con los compañeros, con los hijos, con el país. Tiene razón y lo extrapola a la política global que tan de cerca ha cubierto en los pasados años. Añade, Trump y Bolsonaro captaron eso. En vez de hablar de un proyecto de país, mandan mensajes individualistas que te invitan a hacer lo que tú quieras, a pensar únicamente en ti, que es todo lo contrario a la colectividad, a la democracia misma. La conversación me ayuda a entender mejor lo que pienso, a nombrar mejor estas angustias. Le doy las gracias. Me responde, ¿te hice sentir optimista? Lo siento, no era mi intención. Le respondo, vamos a morir, pero al menos sabremos nombrar la muerte. Lo tomo como victoria. Me responde de nuevo, como periodistas estamos narrando la muerte lenta. No escribo más, pero igual me quedo sintiéndome amargamente optimista. Las palabras en la centrífuga verbal brotan como el agua de un tubo roto y van llenando pequeños recovecos ideológicos. Nichos les llaman, casi con ternura. Y ahí estamos todos con nuestra selección individual de palabras y la realidad que de ellas se deriva, intentando usar esas mismas palabras para debatir acerca de la redondez de la tierra y las planicies del pensamiento. No en balde nos rendimos a la inmediatez, nos sometemos a experimentar una cosa rarísima, la nostalgia urgente, esa que pide que nos sentemos a ver como si fueran recuerdos las fotos que acabamos de tomar. Y vivimos la experiencia del presente desde la distracción y del pasado desde la negación. Entonces, ¿el futuro qué? ¿Con qué palabras lo armamos? ¿Cómo se alcanza el silencio justo para escuchar lo que estos tiempos nos tienen que decir acerca de los que vendrán? Hay días en que me siento así, ahogada en la centrífuga verbal, mareada, mareadísima. Hay otros en los que abro un libro o leo un artículo que me interesa mucho, una crónica larga, un perfil, una página aleatoria de un poemario y se me pasa la angustia, más no la inquietud en torno al futuro. El problema es que mientras más leo, mientras más miro a mi alrededor y mientras más intento devolverle a mi madre las palabras que se le están perdiendo, más confirmo que el futuro ya pasó y las palabras que ando buscando pertenecen a otro futuro. Y entonces, mientras más intento salirme de la centrífuga, más me ala,
Mientras más pontifico a favor de la lectura, más me caen sobre la cabeza libros y libros para leer, opciones infinitas sobre las cuales no alcanzo a discernir y me pregunto, si la libertad implicaba tener opciones, buenas, reales, diversas, múltiples opciones, ¿por qué siento este mareo, este ahogo ante la infinidad de alternativas que me presenta esta máquina generadora de palabras en las que se ha convertido el mundo a mi alrededor? Y quiero opciones, no se interprete lo contrario. Tampoco quiero que se sigan reproduciendo sistemas elitistas y filtros limitantes que se burlan de mi acento, de la musicalidad de mi habla y del modo particular que tenemos aquí de nombrar el mundo. Y tampoco sé si es posible un balance, pero sí deberíamos articular una certeza. Hay que salirse de la maldita centrífuga. Como un acto de virtuosismo, no como un acto de virtuosismo o superioridad, eso sí sería motivo de vergüenza, sino como un gesto de reclamar aquello que siempre nos ha hecho más humanos. Nuestra posibilidad de construirnos el mundo por la vía de la palabra, nuestra capacidad de imaginar futuros y verbalizarlos hasta que la destreza y el ingenio alcancen a la imaginación. Pero sobre todo hacer aquello que aún la inteligencia artificial no puede hacer. Usar las palabras y combinarlas de manera específica a partir de una experiencia humana, no de la predicción de un modelo de lenguaje, sino de lo que ocurre con las palabras cuando atraviesan un cuerpo humano. A ver si de una buena vez podemos imaginar un futuro que no sea tan aterrador, ese futuro donde todo el mundo vive en su versión del mundo, en un encierro colectivo disfrazado de individualidad del que no sabremos cómo escapar. 2. Insisto, el futuro ya pasó. No me refiero al gran futuro. Ese futuro pasó y nos toca ahora hacer la arqueología de ese futuro mayor. Pero en este momento me refiero al futuro pequeño, al que imaginaba cuando me senté a escribir este texto y decidí titularlo Palabras para el futuro, sin percatarme en ese momento de lo pretencioso que puede sonar el prometer palabras que superen el paso del tiempo y pertenezcan al futuro. No digo esto como una salvedad, aclaración o disculpa. Lo digo para invitarles a que sigan aquí en el proceso mismo de pensar conmigo estas palabras, de ir juntando estos dibujitos pequeños que son las letras y escarbarle al pensamiento lo que quería decir cuando tuvo la intención de regalarle al futuro unas cuantas palabras. Cuando digo que el futuro ya pasó, me refiero a que habitamos muchos de los mundos que crecimos soñando. La revolución digital ha transformado hasta nuestra forma de enamorarnos y hace un buen rato ya que el temido robot que nos vendría a controlar lo hace serenamente, sin un cuerpo humanoide de metal y sin mucho esfuerzo en la forma de los algoritmos que echan a andar la centrífuga verbal y controlan democracias, conductas, mercados, el valor del conocimiento y todo lo que hay entre medio. También porque ya olvidamos los futuros que no se cumplieron. ¿Se acuerdan cuando en Puerto Rico soñábamos con ser una sede olímpica? Casi nadie habla de eso. Demasiadas veces los futuros incumplidos duelen y amargan el presente porque reflejan con tanta claridad lo delirante del momento en que se imaginaron. Dice la admirada académica e historiadora puertorriqueña Silvia Álvarez Curbelo que hay que ir al pasado constantemente a rescatar el futuro. Esos futuros imaginados que no llegaron a ser, pero que contienen el espíritu de algo que pudo haber sido mejor. Benditos sean esos fracasos eficaces, como los ha llamado el amado profesor de lengua Francisco Laina, refiriéndose más bien al entrañable Don Quijote, a quien hoy más que nunca quisiera ver sobreviviendo una golpiza y un montón de arañazos de gatos. Qué hermosa es tu maldad, Altisidora, con tal de defender su amor por Dulcinea. Resistirlo todo en defensa del amor, incluso el imaginado, y sobre todo el amor a las palabras, es uno de esos fracasos que sueño con rescatar en estos tiempos de amores transaccionales, de desapegos voluntarios y de vagas y brevísimas apuestas a lo que permanece. Hoy la norma es que todo nos dure poco. Los trabajos, las relaciones, los objetos, las estadías en cualquier estado emocional o espacio físico, las palabras dichas, las escritas también. Decir promesa y decir ley cada vez significa menos. Esto debería preocuparnos mucho más, pero la preocupación no alcanza a asentarse en nuestra mente, en nuestras mentes,
Y cuando le damos el espacio, aparece otro gato, otro tiroteo, otra mujer asesinada, otro chamaquito desmembrado en la carretera. También aparece otro electrodoméstico que comprar, otra tendencia que seguir, y procedemos a canalizar colectivamente la frialdad de este momento, enterándonos cada día del bienestar del monito que nadie quería en aquel zoológico y encontró consuelo en un monito de peluche. La palabra ternura, la palabra amor, todas las palabras necesitan un lugar donde caer, donde sembrarse hasta que florezca su significado. Cuando no sucede, mueren y con ellas la tierra completa de las otras palabras que la nutren de sentido. Se nos está secando la boca. Pensamos cada vez menos con las manos. Es urgente que reclamemos el sentido de las palabras que a su vez le han dado sentido a este cuerpo colectivo que somos, a nuestra propia humanidad. Si antes resistir era anclarse, reclamar raíces, hoy existir es entregarnos enteramente a la condición de lo efímero. Nos ahoga el presente, nos agobia el pasado, nos espanta el futuro. Estamos inundados de palabras y pasan por nosotros sin atravesarnos. En la economía de la atención, donde nuestra atención es comparable a la falsa, aunque famosa noción de la memoria de un pez, que sería de unos 9 segundos, convendría como mínimo a que aspiremos a ser poco más que un pez. Ejercitar el músculo de la atención y quedarnos ahí un rato en cada palabra hasta que al fin cobre sentido. Pues como argumenta el periodista francés Bruno Patiño en su libro La civilización de la memoria del pez, pequeño tratado sobre el mercado de la atención, si la distracción es el nuevo modelo de negocios, la concentración es el mayor poder que podemos cultivar. Estamos más informados que nunca y entendemos mucho menos el mundo, porque concentrarse es también permitirle a las palabras que nos revelen su significado hoy, en este momento y en este contexto. Leer es también atravesar todos los filtros posibles. Proyectos periodísticos intentan reaccionar con frases emblemáticas como prensa sin prisa, gracias Peri por esa gran frase, y periodismo lento. Y para sorpresa de muchos, estos proyectos encuentran lectores y no pocos. Recuerdo hacia el 2012, cuando ya cabalgaban los jinetes del apocalipsis a todas las redacciones y trabajaba como reportera de plantilla en un diario, que un directivo tenía la costumbre de insistir en que escribiéramos para un lector que no lee. ¿Y cómo le explicábamos al Señor, que hasta hace poco era uno de nosotros, que un lector que no lee es algo que no existe? Que como han dicho tantos antes e incluso el propio diccionario, un lector se define precisamente por leer. Entonces, bajo ese pensamiento y utilizando las imágenes de un anciano representando al diario antiguo y un hombre fuerte, casi un fisiculturista, como el diario al que debíamos aspirar, nos invitaban a salvar nuestros empleos. No perdamos tiempo en la infantilización que las imágenes representaban o en los fallidos experimentos de llevar al papel las dinámicas de lectura del mundo digital. Escribe en fragmentos, en pedacitos. Te voy a pasar unas cajitas para que las llenes de datitos. Hay que dárselo todo a la gente así, digerido. Y así, entre diminutivos, nos fuimos achicando hasta casi desaparecer. Se le comenzó a faltar el respeto a los lectores de siempre y nos alejamos de la necesidad de cultivar nuevas lectorías. Cuando comencé en el diarismo en el 2005, escribí en las páginas culturales que ocupaban los domingos, usualmente el bloque de la página 190 en adelante. El domingo pasado, el diario que le compré a mi mamá tenía 48 páginas. Esta es la realidad para la mayoría de la industria mundialmente, con valiosísimas y robustas excepciones que tristemente confirman esta norma. Cuando las palabras abandonan, serán abandonadas. Se dejó de apostar al corazón de aquello a lo que cualquier proyecto periodístico, sea lento o veloz, debe aspirar: a proveer información relevante a la ciudadanía para la toma de decisiones en una democracia. Y valiéndose justamente de las herramientas del lenguaje, de la capacidad seductora de las palabras, de su belleza y contundencia para que eso que debe saberse se sepa y sirva de algo el que se sepa. Para que si bien aprovechemos la valiosa herramienta de difusión que es la publicación digital, nos detengamos un poco más antes de dócilmente titular todo complaciendo al algoritmo y rara vez a la democracia a la que nos debemos.
Entonces empezamos a gritar que el periodismo estaba en crisis y los empleos se perdían y la amargura por el tiempo que ya no es se instaló en la mirada de tantos contadores de historias. Y no es para menos, habíamos logrado vivir del cuento y ya no iba a ser tan fácil. Pero es que, como dice el maestro Caparrós, el periodismo siempre ha estado en crisis, lo extraño sería que no lo estuviera. Si fuésemos a hacer una arqueología de palabras en la historia del periodismo, para desesperadamente rescatar aquellas que sirvan para la construcción de algunos futuros dignos de la imaginación, sería justo empezar por la palabra crisis. Dejar de usarla más de la cuenta y sí cuando sea justo para que de veras signifique. Y también con urgencia extrema empezaría por la palabra democracia, porque hemos estado tan preocupados por la solvencia de la industria, que sabemos no lo ha tenido fácil al cambiar completamente su modelo, que se nos olvida la institución que depende del buen periodismo, la democracia misma. Ya no estoy mareada, más bien estoy exhausta de atravesar este archivo de calamidades contemporáneas y de retos para la palabra, para la libertad de las palabras, como bien ha venido a invocar este Congreso. Y aún en el cansancio es posible decir, seguimos aquí. Seguimos haciendo periodismo, creando modelos alternativos para hacerlo con o sin fines de lucro, experimentando entre el periodismo y el teatro como se ha visto en proyectos estupendos en España y Argentina, usando el lenguaje de la centrífuga verbal a favor de un periodismo independiente de verdad, como lo hace la joven puertorriqueña Bianca Graulao en sus redes sociales y como ella, muchos más en la región. Y el periódico se pone más delgado y las historias que la gente busca y que de verdad le interesa son cada vez más robustas, más específicas, más personales. Si no acabamos de entender que sin el valor de lo específico, de lo verdaderamente humano, la información sola no transforma nada, seguiremos hablando de datos que no significan nada porque no tienen rostros. En ese punto intermedio estamos los obreros de las palabras, intentando aún sin pretender inventar la rueda, llegar a la verdad, sea por la vía de la ficción o la no ficción. Por ejemplo, seguimos aquí, repetimos tanto en Puerto Rico, lo decimos tantas veces en español, lo gritamos en los epicentros de la cultura del espectáculo estadounidense, lo decimos mientras las redadas antiinmigrantes se llevan a los nuestros a cárceles para soñadores, pero ¿cómo es que seguimos? ¿Dónde es ese aquí? ¿Qué significa realmente esa frase? ¿Un consuelo? ¿Una verdad? ¿Un anhelo? ¿Una sentencia? ¿Un desafío? ¿Una cosa temporera? ¿Qué significa seguir aquí en este momento? Cuidado con resistir sin conexión a la raíz, cuidado con resistir en la liquidez de este momento. Pueden consolar, aliviar y arengar las palabras, pero también despolitizar y reclamar victorias que no se han conseguido. En Puerto Rico llevamos esta conciencia en la punta de la lengua. La libertad de decir en clave puertorriqueña no la hemos perdido nunca a pesar de tanto y a su vez con tanto placer y gozo. Besucón es nuestro español, coqueto, alegre, heroico, impuro y musical. Se nos acomoda en la boca y nos permite habitar un futuro impensable para muchos de nuestros abuelos y bisabuelos que si bien en la escuela le negaron el placer de la lengua y los labios al inglés, terminaron llamando a sus padres mother y father. Nietos somos y llevamos su aguante en la boca, incluso cuando en lugar de una oportunidad pedimos un chance, cuando guardamos la carne en el freezer y las mejores fiestas que recordamos no son fiestas, son paris de marquesina. Sin la bella impureza del español puertorriqueño que tanto refleja nuestra historia y realidad, no habría resistencia posible. Sin pausar para entender la fortaleza y la fragilidad de esa impureza, difícil será encontrar las palabras necesarias para ir armando aquel futuro mejor que nos ha quedado perdido en aquel pasado que hoy sabemos peor. Ya vamos a la 3 y a la última. Veo 2 caritas ahí conmigo todavía, de las más jóvenes que son las más que me interesan. Gracias. Si pretencioso es perdurar. Si el sentido de que un jueves en la mañana estemos aquí, escuchándonos hablar, compartiendo ideas, intercambiando libros, dándonos la mano y escapando del montón de cuadritos en los que hablamos en las insoportables y de vez en cuando extraordinarias reuniones virtuales,
Valdría entonces la pena que usáramos este congreso para descifrar maneras en las que el mayor bien que poseemos en este momento, dentro de la enorme comunidad de amantes de la lectura y la escritura, la capacidad de prestar atención y de usar las palabras para nombrar emociones y experiencias específicas, se contagie y sirva como modelo de resistencia ante el aluvión de palabras despojadas de significado y sentido que nos lanzan a diario desde todos los frentes. Vivimos en el tiempo de las cosas que no son cosas y que existen en esa cosa, el celular, que ya casi nadie usa para llamar, que nos absorbe la mirada y la atención y nos ha quitado el privilegio del aburrimiento, que tan importante es para recuperar el significado y el sentido de cada verbo conocido. Si la pretensión es estar aquí ante ustedes y abogar no con lástima ni temor, sino con alegría y rabia, esa combinación tan perfecta, por la palabra como posibilidad de solidez en medio de la liquidez del mundo, acepto la intuición primaria de que este ejercicio pueda ser pretencioso. Hay que ser vanidosos con las palabras, hay que creerlas y creérselas de vuelta a la vida. Qué maravilla poderme llevar la contraria frente a ustedes, contradecirme y revelar el proceso del pensamiento que entonces me lleva a decir que al parecer es verdad que seguimos aquí. Para eso también sirven las palabras, para movernos de un lugar a otro en el propio pensamiento, para gozar de la libertad de no ser tan presos de la coherencia, que no admitimos errores en ese lugar tan errático que es el propio pensamiento. En una ocasión fui con mi sobrino, que entonces tenía 5 años, a hacer una entrevista. Emocionada por su compañía, le pregunté al salir del encuentro, bueno, ¿y te gustó ir al trabajo con Titi? Su respuesta me persigue hasta el día de hoy. Me dijo, Titi, eso no es trabajo, es solo hablar. Razón tuvo en su apreciación y desde entonces insisto cada vez que me toca entrar en la brega de las palabras en que, si bien solo hablar es la gran cosa y puede bastar la belleza del sonido de una frase para que cumpla su propósito pleno, hay contextos en la vida y en la historia en que es justo pedirle mucho más a las palabras. Si hay una crisis ahora, es justamente una crisis del lenguaje, como ya han advertido múltiples voces, como un coro internacional que grites por aquí cuando vamos por allá. Son modelos de lenguaje la inteligencia artificial, los que ya transforman el tejido mismo de nuestra humanidad. Hace falta un cuerpo para un vínculo humano. Bastan palabras que se construyen a sí mismas a base de predicciones para controlar y contener el cuerpo social que somos. La crisis del lenguaje es una crisis que nos exige volver a la raíz, volver a preguntarnos para qué sirven las palabras, para qué vamos a usarlas en el futuro, qué hacemos con ellas en este presente tan extraño y tan incómodamente familiar. Ojalá no sea este encuentro, o peor aún, estas palabras, un nostálgico paseo hacia esa frase amarga que sentencia que todo tiempo pasado fue mejor. No lo fue. Al menos no para todo el mundo, porque no se suponía que un futuro mejor lo fuera para cada vez más personas. Si no dejamos de invocar esa absurda idea de hacer que las cosas sean grandiosas otra vez, great again, y no dejamos de coquetear con esa experiencia humana y tan peligrosa que es la nostalgia, se nos seguirán disolviendo entre las manos los futuros que no se cumplirán. No descifraremos cómo trascender esta crisis del lenguaje y nos pasaremos la vida escarbando lo que no fue, sin intentar mirar valientemente hacia el vacío que puede ser el futuro. Después de todo, ¿no es el presente la posibilidad de habitar por un instante el horizonte y precipitarse hacia él? La historia nos llama hoy, y si la crisis es de la palabra, somos escritores. ¿Cómo vamos a responder? ¿Encontraremos las palabras para recordarle a la máquina quién la engendró? ¿Escarbaremos en el territorio incómodo del corazón humano para seguirlo nombrando o dejaremos que las palabras se arrimen unas a las otras sin sentido en la centrífuga verbal? Anuncian la muerte de las humanidades y yo las veo más vivas que nunca. No resisten aferrándose a modelos anacrónicos o negando la inmensa posibilidad de creación que este mundo de máquinas sin cuerpos de carne y hueso, pero sedientos de recursos naturales, puede proveer. Resisten haciendo lo que siempre han hecho, contar una historia, crear una rima que saque una media sonrisa, alcanzar una nota cantando que te haga creer en Dios, lograr que se te olvide todo y te pierdas en una pintura,
en el movimiento de un pie rebelde que decide no danzar más en puntas y usar al fin el talón. Resisten proveyendo a la humanidad un lugar en el cual tenga sentido esta existencia, en el que verdaderamente sea posible sobrevivir, alzarse a la vida y acceder a la belleza. El conjuro para lograr esta proeza de la existencia siempre ha estado hecho de palabras, no lo olvidemos. Nos convocan estos días los sustantivos palabras y libertad. ¿Conocemos sus significados o eso elijo pensar? Aunque es justo de todos modos que hoy en cualquier lugar del mundo nos preguntemos ¿en qué libertad piensa aquel que la impone a cuesta del aprisionamiento de los migrantes que llegan enamorados del sueño que también han vendido? ¿En qué libertad piensa aquel que irrumpe en casa ajena, despoja a sus habitantes de todo y le llama rescate al saqueo? ¿De qué libertad hablan quienes usan como si fuera un juego de palabras quienes usan como si fuera un juego palabras como erradicar una civilización, cuando bien podría decirse que al fin se nombra lo que ya se ha visto? Libertad, palabra que con urgencia necesita un rescate para el futuro. Intentan con éxito despojar de significado y otorgarle justo su contrario a palabras que han definido la evolución de los derechos humanos en el mundo. Invocan lucha y defensa y quieren decir robo y genocidio. Invocan paz y guerra, invocan paz y declaran guerra. Piden libertad y alimentan la expansión desmedida y monstruosa de un modelo económico que se basa, sobre todo en esta fase, en que todos poseamos una prisión sin barrotes para producir como si fuera un valor humano y no del capital, creyéndonos tan libres porque tenemos infinitas opciones para distraernos, para encerrarnos mejor en esos nichos. Nicho. Es triste que ya esa palabra no me recuerda a los nichos que construían en mi pueblo cada vez que se aparecía la Virgen. Ahora nos imagino a todos metidito cada uno en su nicho, tan parecidos a los cuadritos del Zoom y perfectamente alineados mirando al horizonte, pero sin visión periférica. Al futuro no llega nadie solo y hace décadas que no se aparece la Virgen en mi pueblo. Salgamos de ahí. Para que guerra signifique guerra y para que libertad signifique libertad, necesitamos mirar para el lado, necesitamos palabras que nos empujen a mirar para el lado, necesitamos seguir nombrando verdades, narrando historias que nos hagan sentirlas y vivirlas vicariamente. Tenemos que escribirnos el presente al ras del suelo para que al fin podamos reescribir estas sentencias de futuros tan vacíos de humanidad que asedian por todas partes. Si las grandes palabras ya no nos dicen nada a nivel global, que comiencen por decirnos algo aquí y ahora, en lo que el movimiento ambiental en América Latina ha comenzado a llamar el mundito. Todos tenemos uno. Decimos libertad y nos confinamos mejor, nos optimizamos mejor, encontramos a alguien más que nunca seremos nosotros, a quien le han lavado el cerebro y sentimos pena. Para ser libre hay que tener una contraparte a la cual acusar de presa. Mientras seguimos moviendo el dedo pulgar sobre la pantalla buscando algo más, algo mejor. Si es verdad que escribir es pensar con las manos, va siendo hora de proteger el pulgar. Ese dedo que siempre sabe cuándo apretar la tecla que abre espacio entre las palabras. Quizás entonces lo que querían ser estas palabras, lo que me aventuré a buscar en esta escritura misma, lo que quería extraer cuando pensé en unas palabras para el futuro, era crear aquí con ustedes una especie de gran golpe del pulgar en el teclado, una pausa urgente y sonora en el taca, taca, taca de la escritura y el diálogo que generan estos espacios valiosísimos que se les siguen ganando a quienes sin disimulo desprecian la cultura. Quiero que quede un testimonio vivo y hecho para la voz alta, que necesite de un cuerpo y una voz para existir, en el que recordemos que hay palabras que no permitirán que las despojen de su sentido. Que libertad, equidad, paz, dignidad, solidaridad, respeto y justicia no pierdan su sentido. Que se abaque el infame acuerdo de denostar el feminismo como si fuera algo distinto a la búsqueda del acceso de las mujeres a la experiencia plena de la condición humana. Que tergiversar significados deje de ser un deporte. Yo imagino ese futuro, lo veo con claridad, lo veo en las niñas que conozco y no entienden de lo que hablo cuando les cuento del feminismo, porque han crecido sin limitaciones a la hora de imaginar sus futuros. En esa crianza y en ese pasado habita este futuro que es posible rescatar.
No soy optimista por capricho, tampoco por gusto. Me obligo a hacerlo porque soy madre y porque contra todo pronóstico hoy aquí puedo tomar la palabra sin un abolengo académico o intelectual que me certifique, sin más herramienta que estas palabras tan llenas de frustración, de rabia, otra vez la rabia, de cansancio y de tanta esperanza. Soy la nieta de un soldado y una ama de casa que además era la santigüera del pueblo. También soy la nieta de un chofer de carro público y una ama de casa que además era costurera. Los cuatro eran mucho más que sus oficios, pero sirven estas etiquetas para ilustrar sus contextos. Don Justo Ortiz, mi abuelo materno, leía todos los días los periódicos de rabo a cabo y se jactaba de completar sin el mínimo problema todos los crucigramas. María Francisca Dominici, mi abuela paterna, me enseñó a declamar poemas antes de aprender a leer y a escribir. En ambos hogares la palabra no era una cuestión de oficio, era un asunto de placer. Soy la hija de un vendedor y de una maestra de educación especial. Él sabía palabrar futuros en los que el objeto a la venta fueran carros o tornillos, se convertían en el objeto del deseo. Ella, maestra de lenguaje de señas, la palabra en el cuerpo mismo, se ocupó de que lo placentero del uso del lenguaje no diera paso a su uso vago. Las libretas siempre limpias, sin borrones, la letra legible y el adjetivo justo, las manos articulando correctamente en señas el abecedario para poder conversar con sus estudiantes. De esa pulcritud en el uso de las letras, de esa conciencia del placer y el valor de las palabras, nacía su belleza. Somos muchos los que venimos de aquí, de ahí. De manera que crecí en un entorno en el que nadie se dedicaba a las letras, pero todo el mundo era letrado de alguna manera. La pobreza de mis abuelos y la clase media baja que alcanzaron mis padres jamás representó una limitación para que estableciéramos una relación directa con la lectura y con la palabra como algo que nos pertenecía a todos y todos podíamos usar, tanto para jugar como para nombrar nuestras primeras experiencias leyendo y experimentando el mundo. El estado actual en el que se encuentra la educación pública y el descarado asedio a nuestra universidad no es más que el último intento de seguirle arrebatando a la ciudadanía su derecho y acceso a la palabra, al conocimiento, a la libertad. A veces quisiera ser como la mayoría de los escritores que tienen el recuerdo de sus primeras bibliotecas o de grandes obras maestras que leyeron de niños. Yo crecí leyendo el periódico, la gran enciclopedia de Puerto Rico que fue llegando a casa tomo a tomo, y el pequeño Larousse ilustrado, los libros asignados en la escuela, los de la biblioteca pública y los poemas que mi abuela me hacía memorizar. Era posible catalogar el mundo un libro a la vez, poco a poco. Entonces, cuando el entorno no era sereno, tranquilo, seguro, allí encontraba certezas y seguridad. Provengo de un lugar en el que las palabras, con las ideas y el conocimiento que cargan, eran la única cosa que podíamos tener de valor y nadie nos podía quitar. Nunca me sentí pobre porque siempre había un nuevo texto que deglutir. Nunca me sentí sola porque vivía en cualquier lugar del mundo y del tiempo cuando quisiera. Nunca me sentí tan libre como cuando pasaban las horas y me olvidaba de mí. Por poco más de 20 años me he dedicado al periodismo y a la literatura. Y hace como un año, en un día particularmente pesado, alguien me preguntó acerca de qué texto periodístico estaba trabajando y contesté con una mezcla de cinismo y tensión dramática. El periodismo se acabó. Admitirlo me da mucha vergüenza. No va a tono con esa imagen de periodista enamorada del oficio que he cultivado sin darme cuenta y de la cual también he sido presa, pero así me sentía y con razón. Por un lado, me dolió dejarme vencer por el cinismo para vergüenza del legado de Kapuscinski, y por el otro me di cuenta de que habrá acabado una industria o un modelo de negocio, pero el periodismo siempre ha sido mucho más que las máquinas y el entramado económico que lo hicieron masivo. El periodismo existirá mientras reclamemos como propias las palabras precisas para nombrar la realidad y para devolverle el sentido al latido primario del corazón del periodismo, que es estar del lado de los derechos humanos. Me escucho derrotada en la cabeza diciendo el periodismo se acabó. Y una parte de mí aún pelea con esa frase que me ha perseguido desde entonces y que creo que es la que me trajo hasta aquí hoy, a repetirles lo que me dijo un amado mentor cuando le fui con la queja. ¿Y qué si se acabó, Torito? Volver a empezar, como todo, como siempre. El periodismo se acaba cuando abandonamos las palabras,
cuando olvidamos lo centrales que son para que sobreviva una democracia, cuando dejamos de ser periodistas y nos empezamos a considerar productores de contenidos, creadores de cosas que no son cosas, que alimentan la cosa y no servidores de la democracia. ¿Y qué si se acabó, Torito? Volver a empezar, como todo, como siempre. Para este inicio, comenzaría por contar las memorias del futuro. Es bella esa idea, la memoria del futuro que no fue. Porque es que en la belleza de las palabras, en su cadencia poética y en su veraz rítmica, habita esa verdad que andamos buscando. Habita ese futuro en el que seguiremos siendo humanos y contaremos cómo pasó. Muchas gracias. ¡Wow! Mi trabajo aquí es abrirle la puerta a las palabras, pero esta mujer me la derribó. Me empujó esa puerta por ahí y me la derribó. Para preguntas y respuestas, yo creo que estás más cómoda en la silla, tienes un micrófono allí como tú quieras. ¿Ustedes no creen que es admirable que por más doloroso que sea el tema que Ana Teresa nos toque, sus palabras siempre como que abrazan? Gracias, Ana Teresa, y abrimos a los 20 minutos que tenemos de preguntas y respuestas. El micrófono está en el centro. Gracias por escucharme con atención y por acompañarme este rato tan largo. Muchas gracias. Todos sabemos que este es el momento más difícil de las experiencias, las preguntas y respuestas. Estoy anonadada todavía, así es que me uno a lo que dice Graciela. Conocemos y admiramos hace muchísimos años tu trabajo periodístico, pero en el contexto de Palabras para el Futuro y con el trasfondo de todo lo que has dicho, ¿nos puedes decir o adelantar algo de qué estás trabajando como narradora? Gracias, profesora. Estar aquí frente a dos de mis profesores universitarios que identifico, la querida profesora Magalí García Ramis, escritora nuestra, y Luis Fernando Cos, es un gran honor y un gran placer. Ustedes están en cada parte del proceso de escribir. Pues estoy trabajando ahora mismo teatro, estoy escribiendo una pieza de teatro que debe estar lista para una lectura pública hacia los meses de agosto, septiembre. Me estoy divirtiendo mucho al punto de pensar qué hago yo consultando tantos entrevistados, si me la puedo pasar aquí también inventándomelo todo y bueno, con que sea verosímil es suficiente. Y este año va a salir un libro que es una memoria, que es más bien como una memoria combinada con ensayos sobre el cuerpo y un ensayo que intenta hablar acerca de cómo el movimiento y el cuerpo mismo es una llave al pensamiento y es una llave a la memoria y es una llave a entender y pensar mejor. Esta idea de que no pensamos solo con la cabeza, sino que el cuerpo también nos permite acceder a espacios del pensamiento que no estaban dados antes. Es una intuición humana que siempre hemos tenido, pero la neurociencia contemporánea lo confirma de formas hermosísimas. Entonces el ensayo navega por esa región y la parte de la memoria pues cuenta parte de la experiencia que tuve en el 2023 cuando me sacaron un pedazo de pulmón, casi el pulmón completo, y todas las sensaciones de una recuperación, de que cuando uno quiere estar bien te dicen lo que tienes que hacer es respirar, y yo precisamente el problema es que no puedo respirar. Entonces aprender a respirar, una cosa tan natural que se vuelve toda una mecánica, pues permite reflexionar sobre la relación que uno tiene con el cuerpo íntimo y obviamente con el cuerpo social. Creo que hay mucha literatura ahora mismo que por mucho tiempo nos hemos estado concentrando mucho en el yo, entonces es terrible porque además estoy hablando de esto diciendo que voy a escribir una memoria, que voy a publicar una memoria, pero
acceder a las memorias desde la idea de que el yo es una herramienta para hablar del nosotros, pues fue algo muy presente. O sea, yo no quería que este libro fuera un tocarme un violín o mira qué linda es mi cicatriz, llora conmigo. No, tenía que ser una herramienta del pensamiento y una herramienta del pensamiento colectivo, de volver a recuperar ese nosotros en todo lo que hacemos y resistir mucho desde los gestos más pequeños ese individualismo que está erosionando completamente la posibilidad de que tengamos voz en cualquier sistema político. Entonces, bueno, eso. Gracias. Gracias por la conferencia. De entrada empiezas a hablar de la centrífuga de las palabras. Háblame de esa imagen, ¿cómo la construiste? ¿De dónde vino? Pues la verdad es que me agobia mucho el celular. Entonces, a veces quisiera escribir desde un lugar más distante o menos doméstico, porque también las mujeres tenemos esa presión de que siempre el espacio doméstico ha sido aquel que mejor abarcamos, o incluso las mujeres tenemos la presión de que siempre estamos escribiendo del cuerpo y demás, pero pues la verdad es que cuido de mi madre, tengo un hijo, tengo un trabajo, escribo también, tengo familia, tengo amigos, de pronto ese ruido, esa incapacidad de cumplir con todos, no es una experiencia mía, es una experiencia de prácticamente todas las mujeres que conozco. No conozco una mujer que no ande en patines. Y los hay también, varones y amigos que lo hacen también de maneras extraordinarias y que pueden verse reflejados en esa sensación de estar sintiendo que estás como en una especie de máquina de la cual te quieres bajar, no encuentras cómo bajarte, pero de alguna manera te chupa, porque mucho de lo que tienes que hacer te obliga a entrar y salir de ahí. Entonces, en el cansancio uno se deja ir y te das cuenta que eso empieza a dar vueltas y empieza, la centrífuga termina rompiendo, entonces termina desmembrándote espiritualmente y mentalmente, porque todo está en pedacitos y rara vez puedes articular una idea completa. Entonces, creo que nace de la incomodidad de pensar, no es como que puedo sacar unas cuantas semanas para escribir esta ponencia, no. El niño se durmió, la madre se durmió 1 hora, a las 4 de la mañana, de 4 a 4 y media, tengo break. En la hora de almuerzo, o tengo esta idea, déjame grabármela en el carro en lo que llego. Y esa no es la forma idónea de escribir. Así se hizo este texto. Pero creo que si el texto podía reflexionar sobre la propia forma en la que llega a la vida, pues para mí tenía un valor, porque sé que a mí me pasa con un texto, pero a muchas otras personas les pasa con otras cosas que quieren construir, con otras cosas que quieren armar, y entonces esta centrífuga les pide que lo hagan de forma fragmentada, y es tan valioso uno realmente separar el tiempo y encerrar. Cuando yo tengo un fin de semana que puedo estar de viernes a domingo como una monja encerrada, ahí en eso es una gran bendición y es un privilegio que aprovecho. Entonces, bueno, por ahí creo que iba la cosa. Don Silverio Pérez. El don me preocupa. Primero, darte las gracias por ser mentora, por haber estado en momentos en que uno pretende contar algo y tu sabiduría indica caminos por donde uno puede experimentar con la palabra. Pero hoy me llevo algo que antes le temía y hoy encuentro que es una bendición, el quedarse sin palabras. Porque antes el quedarse sin palabras era como una incapacidad de uno poder articular con la palabra un sentimiento. Y ahora tu reto
es el que es necesario. El silencio, la pausa, el conectar con el sentimiento para entonces convertirlo en palabra. Y en esa centrífuga que vivimos queremos tener siempre la palabra a flor de boca y no parar, pensar, aceptar de que en el mundo que estamos viviendo es natural que nos quedemos sin palabras en muchas ocasiones. Y entonces, la pregunta es si hace falta que hablemos más como en forma de tertulia, de que conversemos más para que esa palabra dicha nos sirva de alivio, de sentirnos que no estamos solos, de que cuando hablamos con alguien, de pronto sentimos que sus palabras se parecen a las que yo estoy diciendo. Y a lo mejor el volver a tertuliar, el volver a conversar, se convierte en un ejercicio de retomar ese poder de la palabra. ¿Qué piensas de que tertuliemos más? Gracias, Silverio, y gracias por tu presencia y la de Jessica. Cuando los vi llegar por ahí, me emocioné mucho porque para mí eres una de las personas que más admiro y quiero en este país. El otro día escuchaba en la escuela de mi hijo al coro de la escuela cantando el himno de Vieques, que es de la autoría de Silverio, porque Silverio nos lleva por todas las posibilidades de la experiencia puertorriqueña, o sea, desde ponerle el nombre al chupacabra hasta hacernos la historia puertorriqueña contemporánea más familiar, más cercana y más entendible para el gran público, que es para quien importa. A través de tus libros, a través de tu trabajo como guionista por tantos años de Los Rayos Gamma y entrevistador y tantas cosas, así que es un privilegio para mí que me ayudes a pensar mejor siempre, porque eso en esta amistad siempre es como un ping-pong y nos ayudamos a pensar mejor. Y ahorita estabas hablando de quedarse sin palabras y yo, caramba, la verdad que tener la virtud de tener algo que callar es la gran cosa. Y luego empezamos así, él me provoca un pensamiento y de eso se trata. Y creo que cuando aludes a la tertulia o a esos espacios, yo creo que es urgente que en el mundo secular, y eso pasa en cualquier lugar del mundo ahora mismo, rescatemos los espacios en los que pueda haber interacciones comunitarias y no mediadas solamente por esto, digamos, una ideología, una religión, una fe. O sea, suena trillado decir el concepto comunidad. Yo aspiro a algo un poco más pequeño aún. Ay, miremos para el lado. Vamos a hablarle al de al lado. Porque creo que incluso palabras como comunidad o estas que decíamos, justicia, paz, Greta Thunberg, por el mundo, quiero salvar el mundo, son ideas tan gigantescas que tristemente han fracasado en momentos de la historia de forma tan estrepitosa que ya se vuelven inabarcables. Entonces hay como una barrera de cinismo a la hora de usarlas que las hace muy vulnerables a que se usen para darles el significado contrario. Entonces creo que esas ideas las podremos rescatar, pero primero tienen que tener sentido en un nivel micro. Justicia a cómo estamos repartiendo aquí en este edificio la responsabilidad de mantenerlo en orden. Vamos a trabajar con esta justicia pequeña para ir ejercitando ese músculo de podernos imaginar una justicia a un nivel más amplio. Creo que el tema de que sea prioridad el encuentro personal es una práctica que requiere de atención. Todo el mundo tiene un grupo de amigos en el que tenemos que ponernos al día. Y ponernos al día es una tarea en la agenda que
que te agobia porque tengo que contarle tantas cosas, entonces tú empiezas, y yo tengo una amiga que vive en Londres y a veces ponernos al día significa que yo le mande un audio de 15 minutos, que lo debe subir a Spotify porque no es razonable un audio de 15 minutos, yo contándole, bueno, pues en el último mes me pasó esto, esto y esto, y ella me cuenta lo que le pasó, y entonces vamos en un rebote, tengo que sentarme a tomar notas de lo que ella me cuenta porque se me olvida y luego no puedo reaccionar. Entonces, a veces ya se ha perdido esa espontaneidad de simplemente conectar, y el otro día nos dijimos, estoy harta de tomar nota de tus audios, llámame cuando puedas, si puedo te contesto. Y entonces ahora la llamo cuando llego al trabajo guiando, quería verte la cara, ¿cómo estás, amiga? Bien, bien, todo bien, 4 cosas, mira, cambié el color de uñas, qué interesante. No tenemos que hablar de grandes cosas, podemos hablar de una cotidianidad que nos mantenga conectados a nuestra humanidad, a un hilo humano de pensar, mira, esta persona tiene todos estos problemas o todas estas situaciones en su vida, pero hoy le preocupa qué se va a poner para esa reunión importante que tiene. Y hoy le preocupa que pasó una vergüenza con la persona de quien está enamorada y me lo está contando. Entonces, estar ahí para esas pequeñas cosas tiene mucho valor y requiere que haya como un ajuste de conciencia de quiero estar presente para esto y voy a estarlo. Se dice fácil, en la práctica es más retante, pero el primer paso para un cambio de hábito es esa conciencia. Entonces, creo que apuesto a eso. Y obviamente la tertulia se da naturalmente cuando nos encontramos 4 conocidos en un café, pero para eso tenemos que ir al café. Tenemos que querer ir al café, tenemos que seguir yendo al mismo café y darnos cuenta de que la muchacha que nos atiende se gradúa y entonces ya no la vamos a ver en el verano porque se va y le hacemos una despedida. Hay que priorizar esa cosa pequeña, esa cosa que le restamos tanta importancia, pero que es el tejido invisible que mantiene conectada el tejido de nuestra humanidad. Tatiana. Teresa, gracias por la sacudida, bien buena. Aquí hay unos niños que no vivieron el mundo que nosotros vivimos, el significado de la palabra en ese tiempo. ¿Qué significa para ellos ahora, en este mundo de palabras fragmentadas? ¿Qué pueden significar las palabras para ellos ahora? Caramba. Tienes otra ponencia. No hemos hablado. Sí, Dale. sí. Yo creo que realmente este maestro tiene razón cuando dice que las palabras se acaban y vuelven a empezar. Y yo creo que están en un punto que parece un final y realmente es un comienzo, en el cual van a poder, como ya están haciendo mucho, regresar a textos de historia y contar la historia de nuevo en su lenguaje, que mezcla lo audiovisual, que mezcla el sonido de la forma que les apetezca, usando el español puertorriqueño sin miedo, sin vergüenza, sin ningún tipo de reparo, usándolo como, ya no como un gesto de afirmación, sino como un ejercicio de placer. Así hablo yo, ¿y qué pasó? Entonces, lo vemos, por supuesto, en nuestro gran petróleo que es la música, pero también lo vemos en gestos más íntimos, en la forma en que, bueno, esto para mí es emocionante y se parece a esto y conecta con esto, entonces de pronto te están contando la historia de Puerto Rico en diálogo con aspectos de la historia coreana, en diálogos con aspectos de un grupo específico de indios americanos, de pronto tienes van creando mapas nuevos, van creando relaciones nuevas basadas en este mundo interconectado en el que están viviendo, en el que puede que para algunos de ustedes, no sé, Nueva York esté más cerca en su imaginación que Jamaica. Y sabemos que no está más cerca, pero en términos del imaginario, de la conexión que tengan, pues hay unas reconstrucciones de la geografía que yo creo que vamos a experimentar a partir de cómo se están dando las relaciones en el mundo digital, las influencias, toda esta influencia
del K-pop y estas cosas que están llegando, no, que ya se han llegado hace tiempo, pero que se han instalado y que están realmente redefiniendo lo que es lo masivo, el mainstream, van a empezar a dialogar con nuestra historia. Y esas palabras no las tenemos nosotros porque no son nuestras referencias. Esas palabras y esa combinación específica de palabras va a venir de ustedes. Y eso es algo que nosotros necesitamos, porque si hemos llegado a un punto en el que cállense todos, no entiendo nada, les toca explicarnos y les toca aportar esas otras formas de leer este momento y de leer el pasado y, por supuesto, lo más que me interesa de imaginar el futuro. Eso que decía de las niñas, a mí me sorprende y lo experimento con cualquier niña más o menos de 8 a 12 años. Si conozco una niña de 8 a 12 años, en algún momento voy a buscar la manera de hacerle la pregunta y de procurar tomarle el pulso de qué piensa sobre esto. Y no me ha pasado todavía que una niña de esa edad me diga, sí, es que las diferencias entre los niños y las niñas, se ríen en mi cara. Y yo digo, Dios mío, pero de pronto también tengo que callarme la boca, escucharlas e intentar entender. Y bueno, pues porque yo pues de pequeña veía el programa tal y ya yo sabía que yo podía hacer esto y que yo podía hacer lo otro. Y hay como una relajación con el tema que si bien me preocupa por un lado, porque todo lo que es muy relajado pierde su fuerza política, por otro digo, oye, ¿y si hay una parte de estas generaciones que son niñas ahora que van a llegar a la adultez asumiéndose de una forma completamente distinta y funcionando en el mundo, pretendiendo algo que no es, pero quizá pretendiéndolo hasta que lo consiguen? Entonces, eso es algo que me parece que son palabras o digamos realidades que nos vienen a contar estas generaciones, que yo espero que los niños y las niñas del salón de mi hijo, que tiene 6 años, también lo hagan. O sea, es la esperanza, es la esperanza. ¿Alguna otra pregunta? Juan, porque está más cerca del micrófono. Como dije ahorita, el último rector. Bueno, pero todavía estoy por aquí. El rector de todos los tiempos. Gracias. No es tanto una pregunta, sino a pedirle su ayuda para ver si capto algo que me impactó mucho de sus palabras. Y es tratando de resumirlo lo más que puedo. La relación que hay o que debe haber, que ha habido, que ya no hay, entre la palabra y el objeto. Porque el problema que me agobia, que me estremece muchas veces, es esa diferencia que hay entre la palabra y el objeto, cuando trato de armonizarla en su uso actual. Por ejemplo, yo siempre había entendido qué era lo que era transparencia, ¿verdad? Pero ahora dicen transparencia y no encuentro la transparencia. Y yo digo, bueno, ¿estoy mal yo? ¿O está mal la transparencia? ¿O está mal el mundo? Muchas gracias, rector. Qué honor hablar frente a usted. Me encanta su pregunta porque también me parece que es una guía a la hora de pensar en el tipo de periodismo que necesitamos en este momento y que puede abrirse paso en medio de los datos y la información. Y obviamente yo respeto y siento muchísima admiración por los talleres periodísticos de los compañeros y este taller en particular. En este taller en particular trabajan personas que admiro y respeto mucho, pero por ejemplo cada vez que yo escucho y la ciudadanía escucha constantemente los datos son los datos, no es cierto, los datos no son los datos necesitan
una interpretación particular y específica, porque con los mismos datos podemos contar 10 historias diferentes, o por lo menos 2, y ya eso es demasiado. Entonces, esa pregunta que usted trae de bueno, ¿está mal la transparencia? Sin duda está mal la transparencia, pues el trabajo del periodista es limpiar ese cristal. ¿Y cómo se limpia ese cristal? Pues no necesariamente tenemos que ir a buscar las 2 versiones de esta opción, como muchos aprendimos en un momento, sino simplemente mirar el bendito cristal. Esa frase tan famosa que nos enseñan en todas las experiencias, escuelas, talleres de periodismo. Si te dicen que está lloviendo, mira a ver si sales y chequeas el cielo y miras a ver si está cayendo agua o no. Entonces creo que esta centrífuga y esta urgencia pide que agarremos las palabras como vienen, casi sin mirarlas, y las vamos mezclando y hacemos una cosa que termina no siendo nada, no comunicando nada. Y lo mismo pasa cuando trabajas con la inteligencia artificial. Estos son modelos de lenguaje, que primero, si tú quieres que funcionen bien como herramientas para cualquier cosa, ayudarte a investigar mejor o a corregir unas cosas, tú tienes que entrenarlos con tu conocimiento y con tus palabras y con tus herramientas. Y si tú no sabes lo que quieres, esa cosa lo que va a hacer es empezar a predecir a partir de lo que tú le estás proveyendo, que va a ser poco, y va a terminar diciéndote lo que tienes que querer. Entonces, hay que tener una conciencia, naturalmente, de quién manda. En segundo lugar, de que esa relación siempre va a ser una relación de cliente, de servilista. O sea, esa cosa no quiere que tú te vayas nunca. Siempre te va a dar la razón. Siempre te va a hacer una pregunta al final para que la conversación continúe. Siempre va a decirte, bueno, pues la transparencia ahora no es lo que era antes, porque ahora significa la bruma. La bruma es una nueva interpretación de la transparencia. Entonces estamos aquí hablando de la depilación del puercoespín. No hay nada resuelto, porque de entrada habría cosas que no es que no debiéramos cuestionar, pero que si son evidentes y las podemos evidenciar, pasar por el ejercicio como periodista ya de salir a la calle y decir, bueno, el gobierno dice, alega tal cosa. ¿Qué importa lo que el gobierno alega? Importa lo que se ve, lo que es y lo que se prueba. Lo que sí está resuelto, querida Ana, es que solo nos queda tiempo para una pregunta más. Pero esto es demostración de que nos dejaste de verdad apabullados. Hay 2 palabras corriendo. Andújar, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes. Quiero darte las gracias por tus iluminadoras palabras. Mientras te escuchaba, diste en el punto con algo sobre las humanidades, que me puso a pensar de que, pero venga, porque yo sigo ese comentario sobre la crisis o la muerte de las humanidades, sigo con mucho cuidado lo que está pasando en la UPR, que por mucho tiempo fue un foro en toda Latinoamérica y en el mundo de lo que eran las humanidades. Le explicaba a alguien que con grandes escritores, ¿no? Pero pensando, escuchándote, veo que nosotros somos humanos. O sea, ¿cómo van a desaparecer las humanidades si nosotros somos humanos? Está más allá, que está intrínseco en el concepto de ser humano. Entonces, en realidad lo que quería era que, como es la última pregunta también, que quizás remaches un poco en eso, en ese comentario que hiciste, porque si bien tus palabras hablan de algo que es muy grave, también nos llevamos aquí mucha esperanza de eso que tú dices, de que nosotros también somos capaces de diversificarnos y seguir luchando. Si puedes hablar un poco más de eso, ¿no? De cómo humanos, cómo podemos defender las humanidades. Gracias, Rey, y gracias también por tu trabajo, por el tiempo que pasaste en Puerto Rico. Recuerdo cuando te entrevistaba que iniciabas tu carrera como escritor y todos los frutos que has cosechado para el bien del Caribe y de la región. Mira, como periodista cultural por muchos años hablé cotidianamente, 2, 3 veces por semana, con artistas de distintas disciplinas. Y había una constante, la dura realidad de intentar vivir del oficio y saber que hay 3 o 4 que lo logran por un periodo pequeño y luego vienen, entonces luego están esos extraterrestres que hacen los millones, que no son la mayoría.
y que alimentan esa idea, esa posibilidad de que pueda ser posible vivir a esos niveles. Entonces traigo esto a colación porque estamos hablando de dos cosas diferentes. La necesidad humana de crear, la imparable potencia humana de expresarse por distintas vías. Puede que se acaben las subvenciones públicas para el ballet, que sería terrible, pero nadie va a dejar de bailar. Entonces, estamos muy acostumbrados a atar, sobre todo en este momento, porque el lenguaje de este momento del capitalismo tardío es la productividad. Defínete por lo que haces, defínete por cuánto produces al día, por cuán productivo eres, por cuánto has creado, por cuánto has hecho. Entonces, las humanidades atienden la existencia misma, sin necesariamente requerir que siempre haya un objeto a la venta. Grandes libros nunca fueron vendidos mientras sus autores estuvieron vivos. Fallecieron y después fueron éxitos o al menos fueron publicados. Entonces, el lenguaje de este momento nos hace equiparar una cosa con la otra y a mí me importa mucho insistir en ese divorcio. La subvención pública de las humanidades es algo que como sociedad logramos y reclamamos por la vía de la democracia. En la medida en que la democracia se debilita, como está sucediendo mundialmente, y tiene que ver con la erosión de la confianza, tiene que ver con la erosión de la confianza entre la ciudadanía y la institución de la prensa, y tiene que ver con muchos elementos más que no voy a tener tiempo para hacerlo porque ya tengo que ir redondeando. Ok, pues a lo que voy, son lenguajes distintos, entonces yo me quedo con la esperanza de que sí, lo humano es inevitable, es bellamente inevitable, pero tampoco la apuesta puede ser a que el único camino para la expresión y la posibilidad del humano sea la precariedad. Estas vocaciones de mártires que tenemos que asumir para que el trabajo artístico florezca. No, lo que hay es que fortalecer las instituciones que nos han permitido reclamarle al Estado que con nuestro dinero nos provea el acceso a ese único canal de libertad que tenemos en medio de la experiencia humana. O sea, que yo pueda pagar un boleto para el teatro, para el cine, para lo que sea, que yo pueda ir a un concierto una vez al año, una vez cada 6 meses, preferiblemente mucho más, pero bueno. En fin, creo que debemos insistir como escritores y como periodistas en distinguir ambos lenguajes y no hablar de la muerte de las humanidades, sino insistir, la muerte de la mirada del Estado a la subvención pública del acceso. No está muriendo las humanidades, están matando el acceso de la gente a las experiencias estéticas que le permiten hacer la vida más tolerable. Entonces, mientras decimos, se están muriendo las humanidades, ay, pobrecita, esa facultad. No, maldito el que no entiende que esto tiene valor. Entonces, a la hora de nombrarlo, debemos nombrarlo de forma más específica. Y la centrífuga me está mandando a cerrar una conversación que podría extenderse por horas. Pero con esta centrífuga tan potente como Ana Teresa Toro, damos por cerrada la programación de esta mañana. Un gran aplauso, un gran abrazo. Yo me quedé con preguntas, yo que no debo hacer preguntas, tengo preguntas para hacerte, pero quiero recordarles que la sesión de esta tarde no tendrá lugar en esta sala, sino en otra de las joyas que tiene este centro, que es el Monero Café, Teatro y Bar, en el 3er nivel.